te inflama 2 días después de la mordedura, eso tiene mal pronóstico. Es decir, que tu sistema inmunológico no está actuando contra esa herida. Entonces, es más probable que se te infecte si los signos de inflamación aparecen de manera tardía. Y realmente, eh, para entender quién infecta, es decir, cuál es el microorganismo que más infecta, tenemos que entender primero, te puede infectar todas las bacterias que están en la boca, que son muchísimas. Bien, son demasiadas bacterias que nosotros tenemos de manera normal. Y los perros, así como nosotros, también tienen muchas bacterias de manera normal en la boca. Entonces nos pueden infectar las bacterias que están en la boca del perro, como también nos pueden infectar las bacterias que están en la piel del que fue mordido, porque nosotros también tenemos bacterias en la piel. Bien, entonces, primero, entender las bacterias que están en la boca de los animales. Tenemos ahí la pasteurela, que es más común en los gatos, pero también puede estar en el perro. La canocitofaga, que es más común del perro. Bartonella henselae, que hablamos ayer de ella, ¿verdad? Es más común del gato. Y claro, en la boca siempre vamos a hablar de que hay bacterias que son anaerobias. Bien, entonces los anaerobios de la boca también podrían formar parte. Igual que las bacterias que están en la piel, ¿verdad? Todos los estafilococos que están en la piel también pueden provocar una infección de piel y tejido blando si entran a una capa más profunda de la piel por una mordida. Entonces, esas serían las principales bacterias que podrían infectar a alguien. Desde ya sí me gusta comentarle, por ejemplo, de la canocitofaga, que no tengo ninguna diapositiva especial para ella, pero sí es muy importante que la conozcan. La canocitofaga, la especie, es Canocitofaga canimorsus. Pueden buscarla en internet para ver cómo se escribe. Canocitofaga canimorsus, yo decía que de perro, ¿verdad? De canes. Esa bacteria tiene un caso clínico muy típico de exámenes internacionales. Y es que, por ejemplo, si tú tienes problema en el vaso, volvemos al vaso, si tú tienes problema en el vaso, si tú tienes una esplenectomía o problemas también hepáticos y te muerde un perro, una causa de un shock séptico fulminante que te puede matar es la carnocitofaga. Bien, es un caso clínico muy típico, un paciente inmunocomprometido o un paciente que no tiene vaso, fue mordido por un perro y ahora acude a la emergencia con una clínica de un cuadro severo que se puede morir. Bien, como es una bacteria que para mí tiene cierta relevancia, una bacteria que yo siempre que hago preguntas para el examen valoro si la pongo o no. Entonces ahí está también lo de la bartonela, que hablamos de ella del gato, ¿verdad? Que no necesariamente porque te muerde el gato, también puede ser porque te araña el gato, te aruña el gato, ¿verdad? O también puede ser porque te lama el gato en una herida. Eso también puede favorecer. Este es un paciente que cuando llega a la consulta tenemos que hacer una historia clínica bien completa. Siempre la historia clínica, el pilar de todo, eso lo hemos comentado antes. Y habría que ver entonces toda la condición general de nuestro paciente. Habría que ver si tiene algún cuerpo extraño ahí, si junto con la mordida se le quedó alguna por ejemplo, si te muerden en la piel y tú tienes una ropa y te muerden a través de esa piel, de la ropa, perdón, puede que alguna parte de la ropa se entre a la herida. Entonces también hay que ver todo eso. Es decir, hay que ver si se podría quedar algún material extraño donde hay esa mordida. Porque ese material, si se queda ahí, va a favorecer más la infección todavía. Y bueno, si te muerden en un brazo, es muy común que nosotros le preguntemos al paciente si puede mover los dedos, porque podría haber también afectación de fibra nerviosa, motora principalmente, ¿verdad? En este contexto. Y eso implica que hay que llamar a un cirujano rápido, porque el paciente puede perder la movilidad del brazo. Entonces, la infección de piel y tejido blando, esta clasificación no es de mordedura, es general de piel y tejido blando. Viene desde el 98 por la FDA, de que puede ser no complicada o complicada, dividiendo entonces, diciendo que las no complicadas son las superficiales, como celulitis o un absceso simple, y las complicadas entonces ya son más profundas, donde se incluyen las lesiones que son tipo fascitis necrotizante, como la que hablábamos de el Clostridium, recuerdan, el Clostridium perfringens, llegamos a comentar que él podía dar una necrosis gaseosa, ¿verdad? Entonces, eso sería un tipo de infección profunda.
También podemos tener una úlcera profunda infectada y también un absceso de gran tamaño. Por ejemplo, un absceso que tenga más de 3 centímetros, eso también sería complicado. En todas las complicadas, no vayan a mi consulta, si está complicada, vayan a ver un cirujano, porque el cirujano forma parte fundamental cuando el caso es así. Dígase, si una fascitis necrotizante, yo les dije a ustedes que llame a un cirujano rápido porque todo el tejido que está negro hay que quitarlo. Si hay una úlcera infectada, el cirujano tiene que hacer muy buen curetaje. Y si hay un absceso grande, el cirujano tiene que drenarlo. Es decir, sí, yo te puedo poner antibiótico, pero, y te voy a poner el antibiótico más apropiado del mundo posible, pero no sustituye el papel importante que tiene un cirujano en estas infecciones complicadas. Entonces, ya lo comentamos también, que cuál estudio se le van a hacer al paciente. Y es que realmente si tú ves que mordió y ya no hay que hacer ningún tipo de estudio. Es decir, si está la mordida y llegó en las primeras horas y no está infectada, no hay que hacer nada. Pero realmente si vemos que el paciente tiene datos de infección, que está botando pus o algo que llame la atención en esa herida, habría que tomar un cultivo. Recuerden que los cultivos de piel no se toman por hisopado porque podemos jalar cualquier bacteria de la piel. Y si el paciente tiene síntomas sistémicos, si está haciendo fiebre, escalofrío, tiritona o, bueno, eso básicamente, o está hipotenso, entonces también tendríamos que tomar un cultivo de sangre porque podríamos también tener bacterias que hayan llegado a la sangre y eso puede cambiar el manejo principalmente con los antibióticos. Bien, dependiendo de cómo veamos la herida también comentaba que podría haber dado un cuerpo extraño, puede incluso que haya, si es muy profunda, puede que haya llegado al hueso. Entonces, en esos casos tendríamos que también tomar alguna imagen, principalmente si la radiografía, porque en la radiografía es que vemos los huesos. Bien, ahí nos ayuda a ver cuerpo extraño, si se queda alguno, si hay datos de fractura. En esa, yo, siendo sincero, no veo ningún tipo de fractura. Si se ve, obviamente, que el paciente le hicieron la placa y tiene como un anillo ahí, ¿verdad? Y esto de acá también es probable que sea un cuerpo extraño. Aunque la mordida es difícil de ver una parte blanda en radiografía, pero deja ver dónde podría yo ver algo. Déjame aumentar el brillo. No, realmente no es bueno ver parte blanda por radiografía. Es simplemente para ver lo que estaba diciendo, de que podría haber un cuerpo extraño, podría fracturarse un hueso o podría haber alguna una alteración articular. Pero para ver la parte blanda como tal, recuerden que la radiografía no es útil, sino que sería lo ideal hacer ya una sonografía principalmente. Míralo ahí. Y la sonografía, de lo principal que nos ayuda a ver un estudio sonográfico, por encima de parte blanda, la sonografía realmente donde siempre va a superar absolutamente todos los estudios, es cuando queremos ver líquido. Si tú quieres saber si hay líquido en un lugar, tú pasas a un sonógrafo. Y por ahí tú te das cuenta si hay o no hay. Bien, entonces en el caso de que tú sospeches que pueda haber un absceso, la sonografía también es útil porque dependiendo de lo que tú veas en la sonografía, vamos a tener que drenar ese absceso. Siempre que haya absceso y hay pus, lo ideal es que se drene bien. Pero algunos médicos entienden que tienen que ser abscesos que midan más de 3 centímetros, que sean grandes y demás. Otros estudios de imagen a lo mejor un poco más profundo como resonancia, principalmente cuando tú crees que esa infección ya podría estar en el hueso, que la infección no es solamente superficial, sino que podría estar en el hueso. Y sí puede pasar, ¿eh? Hay pacientes que, bueno, yo creo que solamente he tenido como 2 pacientes con ese cuadro clínico, que lo mordió un perro, pero cuando llegan con infección de hueso, generalmente, porque tienen una infección de piel que tiene mucho tiempo. Es decir, un paciente que tiene como 6 meses que lo mordió un perro y desde hace 6 meses tiene una úlcera que se sana y vuelve y abre, se sana y vuelve y abre, se sana y vuelve y abre, es probable que la infección esté profunda y lo que requiera, en el caso de infección de huesos, osteomielitis, sería un manejo bien prolongado. Las infecciones de huesos generalmente implican hasta 6 semanas de antibiótico puede llevarse el paciente y por lo menos 2 endovenosas. Es un caso bien complejo. Nada, cositas de sentido común. Si llega un paciente con esta mordida, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primero, es controlar el sangrado. Si vemos que está sangrando mucho, se le pone su torniquete.
Hay que limpiar muy bien la herida. Esa limpieza de esa herida no la hagan como la película, por favor. Porque de una vez a lo mejor van a pensar que pueden echarle alcohol a una herida. Eso es muy típico de película, que agarran siempre un alcohol y lo pasan. O también la cauterizan, o sea, agarran un material caliente y cierran la herida. Eso suenan, son cosas como que demasiado agresivas. Es algo sencillo, es simplemente te mordió algo ahí. Límpiate bien con agua y jabón. No tiene que ser ni siquiera un jabón de que, wow. El ideal, el jabón ideal, clorexidina, sí. Yodo no, en este caso yodo no sería bueno. Pero simplemente jabón cualquiera. Bien, recuerden que el jabón de cuava, que a la gente le encanta hablar de jabón de cuava en piel. El jabón de cuava es un jabón que reseca demasiado y no es bueno para la piel. El jabón de cuava es un jabón que se ha inventado y es muy útil y muy bueno para lavar ropa, pero no para la piel, por favor. Jabón de cuava no. Entonces, realmente cualquier jabón, eh, pH neutro, ¿verdad? pH de piel. Y realmente la clorexidina sería el más apropiado. En herida, lo ideal es utilizar la clorexidina en el menor porcentaje que aparezca. Y nada, otro tema que siempre genera debate es si podemos cerrar o no la herida. Y aquí está entonces si podemos cerrar o no la herida. Generalmente, de principio les digo que las heridas de mordida de animal no se suelen cerrar en primera intención. Ya ustedes se supone que, bueno, están en cirugía, dando cirugía también, yo creo, ¿verdad? Por lo menos a mí me daban médica y quirúrgica al mismo tiempo. Se entiende que las heridas que son por mordeduras, como yo estoy comentando, que puede ser por una bacteria anaerobia, las bacterias anaerobias, si tú cierras el contacto que tiene con el aire ambiente, esa herida, va a favorecer a que crezcan más anaerobios. Entonces, por eso, de manera general, las heridas por mordeduras de animales no se cierran de manera completa, sino que se cierran como segunda intención. Segunda intención son las heridas que tú aproximas. Es decir, tú juntas un poco las heridas, los dos extremos, pero no lo cierra completo. Ya eso se cierra solo, pero tiene que aproximarlo por lo menos. Hay excepciones donde nosotros tenemos que hacer un cierre en primera intención y realmente de lo principales, el principal contexto donde nosotros tenemos que hacer cierre en primera intención es principalmente en esta que está aquí en rojo, cuando es la cara. Generalmente la cara se tiene que cerrar completo, pero eso es ya por cuestiones de estética. Bien, pero después prácticamente todas las heridas que ven acá, que son heridas que tienen más riesgo de infección, son las heridas que menos vamos a querer cerrar completo. Tenemos que hacer un cierre en segunda intención, dígase aproximando los extremos, no juntándolo completo. Ahí ven cuando llama a un cirujano. Realmente, si ven que la cosa está fea, hay que llamar a un cirujano. Y lo mismo que comentaba de si hay también algún problema en la movilidad de la extremidad donde ocurrió esa mordida. Entonces, esto ya probablemente donde más yo suelo enfocarme para el examen, también en el tema, y es de a quién yo le tengo que dar antibiótico. O sea, si llega un paciente a la emergencia, que suele ser el caso que yo pongo en el examen, llega un paciente a la emergencia y lo mordió un perro, hay que dar antibiótico para evitar que se infecte esa herida. La respuesta correcta es decirle que depende. Depende de dónde fue la herida y de si el paciente tiene riesgo de infección o no. Es decir, bueno, esto básicamente diciendo cuáles fueron las que más infectaron y es yendo de la misma mano por lo que estaba comentando. Es lo mismo que acabo de decir, que solamente vamos a dar antibiótico al que tiene riesgo de infección. Bien, y en ese caso, mira, no lo tengo acá, pero déjame darle para atrás para volver aquí. Es lo mismo aquí. Todos estos pacientes son los que tienen riesgo de infección, ¿verdad? Porque son los que vamos a cerrar en segunda intención incluso. Es decir, si el paciente está inmunocomprometido, si la herida fue en la mano o en los pies, si tiene una prótesis, si la herida fue profunda, si fue por un gato, si tiene problema vascular el paciente, o si los signos inflamatorios aparecieron tarde, es un paciente que tiene riesgo de infectarse. Entonces, ese paciente hay que darle antibiótico para que no se infecte. Es decir, que no todas las mordeduras requieren antibiótico. Bien, que los médicos entienden de por sí que hay que dar antibiótico a todo el mundo.
Si la herida, por ejemplo, fue en el brazo y es en alguien que no tiene ninguna enfermedad de base, ese paciente, y fue un perro y no fue profunda, no requiere antibiótico. Bien, pero si fue en la mano o en el pie o en la cara, entonces ese paciente sí necesita antibiótico porque tiene riesgo de infección. Entonces, fíjense que los antibióticos, en el caso de una mordida, que no se ha infectado pero tiene riesgo de infección, se dan por 3 a 5 días. Un esquema así bien corto y ya con eso, aparte de la buena limpieza que comenté que tienen que hacer, eso ya favorece a que no se infecte el paciente. Y realmente aquí tienen los esquemas. A lo mejor lo ven mucha línea ahí, pero realmente el que más tiene que aprender es amoxiclap. Bien, el amoxiclap, que es un antibiótico muy, yo lo amo, uno de los mejores antibióticos que hay. El original es Aumentine, por si no lo sabían. Hay gente que lo conoce más como el Curán, pero el Curán no es el original. Clavulin tampoco es el original. El original es GSK y se llama Aumentine. Entonces, el amoxiclap, y siempre es bueno considerar cuál es el original, porque el original siempre va a ser mejor. A veces un poco más caro, pero sigue siendo el mejor. Fue con ese que se hicieron el estudio. Nada, entonces decía que el amoxiclap es el antibiótico de elección en infecciones de este tipo, porque cuando combinamos, que eso yo lo voy a hablar después cuando hablamos de antibióticos, cuando combinamos el ácido clavulánico con la amoxicilina, nosotros ampliamos la cobertura de la amoxicilina y también cubrimos anaerobios. Y yo estoy diciendo que en la boca hay anaerobio, entonces con ese antibiótico solo ya es suficiente. Si utilizan prácticamente cualquier otro antibiótico que tenga cobertura en piel, habría que obligatoriamente añadirle otro que complete esa cobertura contra anaerobios. Bien, es decir, que amoxiclap cubre todo solo, pero si yo utilizo la Cipro, que a la gente le está encantando la bendita Cipro, yo también tengo que combinarla con metronidazol, por ejemplo, porque la Cipro no cubre anaerobios. Entonces, simplemente amoxiclap, un antibiótico excelente. Bueno, si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces sí tendríamos que utilizar probablemente alguna combinación. O la moxifloxacina, que también se puede dar sola, pero ya es más cara también. Esto es lo mismo que acabo de decir. Y nada, lo otro sería, recuerden que estos serían antibióticos que vamos a dar simplemente por un esquema de 3 a 5 días, porque lo estamos dando como profilaxis, para evitar que se infecte. Y por otra parte, ya si la herida está infectada, entonces los antibióticos también son lo mismo, pero sería por un tiempo más prolongado. Estamos hablando de que son de 7 a 10 días de antibióticos que hay que dar cuando la herida ya esté infectada. Bien, bueno, ese cuadro ya es un poquito más complejo, no me interesa profundizar con eso, solo podemos conversar si van conmigo al hospital. Y bueno, al paciente va a haber que ingresarlo, cositas que también son como de sentido común. Si el paciente tiene fiebre y lo mordió un perro, es probable que la infección esté en la sangre. Entonces hay que ingresarlo y poner antibiótico por las venas. Si la infección es profunda, también habría que ingresarlo. Si el paciente está progresando muy rápido, si no tolera la vía oral, son condiciones a lo mejor que son pues muy sentido común. Esas son cosas que ni siquiera hay que estudiarlas. Y nada, los esquemas endovenosos son igual que el oral. Es decir, amoxicilina con clavulánico, lamentablemente en República Dominicana, nosotros no lo tenemos endovenoso. Y el equivalente endovenoso de amoxicilina con clavulánico es la ampicilina con sulbactam. Entonces, ampisulva o pipetazo. Está mal escrito ahí. Dice piperacilina razobactam, pero es piperacilina tazobactam. Bien. Ahí tienen lo de la profilaxis del tétano, pero eso ya lo hablamos, y la profilaxis de la rabia, que eso tampoco es un tema que me interesa abundar. Simplemente recordar que, bueno, si te mordió un animal, tiene que también poner profilaxis contra tétano y también profilaxis contra rabia. Y ahí ven en la diapositiva los esquemas. Eso lo pueden revisar también. ¿Alguna pregunta? Eric, dímelo. O sea, con respecto a la última parte, puede sonar un poco obvio, pero, o sea, toda mordedura requiere obligatoriamente profilaxis contra rabia y tétanos. Sí, todas. Lo ideal es que todas. Bueno, rabia no, pero tétano sí. Bien, porque para la rabia,
como aquí el algoritmo. Realmente tú tienes que ver si el animal estaba vacunado. Por ejemplo, si fue tu perro que te mordió y está vacunado por la rabia, pues el riesgo, míralo ahí. Si el riesgo es bajo, realmente no hay que hacer nada. No hay que poner vacuna de rabia. Pero si te mordió un perro de la calle y tú realmente no sabes nada de ese perro, entonces sí, también hay que ponerla. Pero de tétano a todas, ¿eh? Tétano a todos, pero sería también tiene su pero, el tétano, y sería a todo el que no tenga su vacuna actualizada del tétano. Que recuerden que la vacuna del tétano se tiene que poner cada 10 años, yo comentaba, un adulto. Y realmente nosotros no tenemos esa educación. Y si el paciente no sabe, tú asumes que no la tiene puesta, entonces también hay que ponérsela. Esa sería la consideración. Ok, gracias. Bueno, no es obvio, una pregunta importante, tomarlo en cuenta eso, si hay riesgo o no de rabia. Si está vacunado el perro, pues no hay que ponerlo. Alguien más, yo creo que había levantado la mano, ¿no? Ah, Delva. Sí, pero que yo no sé, o sea, yo entiendo que, bueno, más bien, yo había escuchado que si un perro mordía, de hecho, es como una promoción que tienen los albergues, como en la cara específicamente, como que no es bueno cerrar la herida. O sea, por ejemplo, si yo, el perro me laceró un labio, yo no puedo cerrar la herida. ¿A qué se debería eso? Bueno, yo pensé todo lo contrario, incluso que las heridas que son en la cara, sí se tienen que cerrar por cuestiones estéticas. Quizá el labio particularmente no, porque el labio es una mucosa que se va a regenerar bien. Y bueno, hay que dar antibióticos. Pero cara a cara, sí hay que cerrarla. Sí, bueno, lo que como que me alejaban, porque es como, pero ¿por qué? Era por la misma cuestión de las bacterias anaerobias, que si se cerraban, Sí, tenía como más predisposición, que esto, que lo otro. Pero entonces, por ejemplo, yo ponía también el mismo contexto de que si a mí me lacera el labio, yo tengo el labio partido en dos partes, o sea, yo lo voy a tener así porque no se puede cerrar. Aún así, si se lava la herida, por ejemplo, si lo que se está evitando la rabia es un virus encapsulado que se puede lavar y se puede ir, pienso yo. sí, yo estoy de acuerdo, solamente con antibióticos. Pero lo que te digo, lo que se entiende es que la herida de cara para mí es todo lo contrario. Son heridas que hay que cerrarla completa. Lo que hay que dar antibióticos siempre, pero hay que cerrarla completa. Quizá cuando la mucosa, como regenera bien, tú no la cierras completa, pero igual tiene que aproximarla. Bien, entonces igual hay que hacer algo. El paciente no se puede quedar así. Y eso es lo que tengo entendido, que de todas las heridas, la de la cara particularmente, es la que más se tiene que cerrar. Porque si tú no la cierras, el paciente va a cicatrizar, pero cuando cicatrice va a quedarse con una cicatriz permanente y bien fea. Entonces la cara generalmente por cuestiones estéticas siempre se cierra. Bien. Entonces sí, cuando tú la cierras, el riesgo es de tener una infección por un anaerobio, pero por eso es que lleva antibióticos siempre. Herida de cara siempre va a llevar antibióticos. Pero tiene que ser antibiótico bien puesto, porque es que a la gente le gusta poner antibiótico a lo loco. Ahora los dermatólogos tienen de moda ponerse falexina para la piel. A mí no me gusta nada tampoco. Entonces, amoxiclap es el que más yo quiero que tengan pendiente en este tipo de casos. Bien, pero lo ideal es que, Ok, perfecto. pero lo ideal ¿Y es, para qué se están poniendo eso en la piel? no, cuando hay infecciones de la piel, digo, la cefalecina. Ah, Y ok. otra cosa, si ven también acá, yo es algo que siempre voy a criticar y lo menciono mucho, ahí no hay ningún antibiótico tópico, ¿eh? Los antibióticos tópicos para mí no sirven, eso no sirve. Es decir, no hay ninguna guía que ponga un antibiótico tópico como recomendación. Entonces, recuerden que los antibióticos, si lo vamos a dar, vamos a darlo por pastilla. Y si no lo tolera el paciente, está muy malo por la vena o intramuscular, a lo mejor algunos. Pero tópico, eso no sirve. Entonces no creas que por poner una mupirocina o una tontería de esa, eso no. Pero sí, los dermatólogos utilizan mucho la cefalosporina de primera generación oral, que es la cefalexina, para infecciones de piel y tejido blando, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta porque, bueno, cuando hablemos de antibióticos yo voy a profundizar más en esa parte, pero a nivel epidemiológico es muy importante saber qué tú tienes en el país cuando tú pones un antibiótico. Es decir,
las infecciones de piel y tejido blando, lo más probable es que sea un estafilococo o un estreptococo. Eso lo comentamos, ¿verdad?, en método de diagnóstico. Y realmente la cefalexina en República Dominicana no es bueno contra el estafilococo. La verdad que no. Entonces, en Europa sí, pero en República Dominicana no. Entonces, no me gusta la cefalexina en piel para infecciones de piel. Bien. Deja ver, creo que no tienen más preguntas. Profe, una pregunta con respecto a la profilaxis de que usted estaba hablando. ¿Eso solamente se le va a dar a los pacientes que tienen como los seleccionados para los antibióticos o esa profilaxis va más allá de esos pacientes inmunosuprimidos por el que, qué sé yo, tenía herida por un gato? Ujú, ujú. No solamente a ellos, es decir, que las otras heridas no llevan antibióticos. Si te mordió en un brazo y no fue profunda y no sufre de nada, tú, simplemente una buena limpieza de la herida. Pero lo que estoy diciendo, en República Dominicana, tú vas a la farmacia y dices que te duele la cabeza y el farmacéutico te recomienda una amoxicilina. Entonces, por eso es que me gusta siempre preguntar eso en el examen, porque entiendo que es fundamental que ustedes sepan que no se dan antibióticos a la ligera, sino que se dan en ciertas condiciones. Y solamente vamos a dar antibióticos en esos casos. Principalmente tener pendiente inmunocompromiso, que la herida sea en la mano o en el pie, lleva antibióticos. Bien, que recuerdo que a mi papá lo mordió un perro en la mano y un emergenciólogo le puso cefalexina. Obviamente yo se lo cambié. Le puse amoxiclap en ese momento. Pero tenemos que tener pendiente no solamente que hay que darlo, sino que hay que darlo pues de manera responsable. Solamente 3 días. Déjame ver, yo creo que podemos hablar de tuberculosis. Y miren, este tema es uno de los temas que hasta hace poco le pertenecían a Eliane Castillo. Eliane Castillo, yo la respeto muchísimo a ella, le tengo mucho